Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Cartografía Escénica. Mi nombre es Ramón Verdugo y hoy me da mucho gusto continuar con estos diálogos donde nos estamos acercando a los procesos creativos y a las metodologías de las creadoras y los creadores aquí en Baja California. Y bueno, también me da mucho gusto dar la bienvenida a Vania Cárdenas. Vania, ¿cómo estás? Bien, muy contenta, emocionada de compartir en este espacio con ustedes. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Vania, y de verdad me da mucho gusto platicar porque hoy vamos a tocar un tema que curiosamente siento, es mi percepción, no sé si tú coincidirás conmigo, que muchas veces se toca muy poco, que tiene que ver con el diseño, ¿no? Cuando llegamos a ver una puesta en escena, como que decimos, ay, los actores o quién dirigió y tal, y se nos olvida que estamos viendo una serie de lenguajes en la escena, ¿no? Y que todos esos lenguajes están pensados, ¿no? Hay un diseño, hay lenguajes que se van construyendo. ¿Cómo te ha ido en ese terreno? O dime si coincides o no coincides. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Cómo lo has vivido tú, digamos, como diseñadora, como escenógrafa? Bien, sí, coincido contigo. Creo que es de las partes como menos exploradas o en las que quizá menos conversación hemos tenido. Sí, sí lo hay, sí hay espacios, sí hay escenógrafos, hay mucha gente dedicándose al diseño plástico de la escena como tal, pero bueno, por un montón de factores que a veces son como externos a las propias compañías, a los propios equipos de trabajo, pues quizá es donde menos atención ponemos, menos infraestructura tenemos, etcétera, ¿no? Entonces, sí, coincido contigo en eso, pero definitivamente hay mucho de qué hablar, mucho que tratar y está presente, está todo el tiempo ahí, aunque a veces creamos que la escenografía solo consiste en la colocación de mobiliario en escena. No, en realidad es muchísimo más amplio el horizonte en estos temas. Claro, y creo que justamente eso es una de las razones como importantes de dialogar y tener estos espacios, ¿no? Para seguir justamente dando como, no es solo un asunto de visibilidad, sino de diálogo entre creadores, porque al final de cuentas los lenguajes se crean a partir de los diálogos, ¿no? Entre todos los que intervienen. ¿Cómo te decides a hacer escenografía, a estudiar una licenciatura en escenografía? ¿En qué momento dijiste, yo quiero trabajar en los lenguajes de la escena? Bueno, realmente estaba en la preparatoria cuando tomé la decisión, cuando lo pude nombrar, porque no es algo así como con lo que estés muy familiarizado cuando eres niño, como, quiero ser escenógrafa, ¿no? Claro. Siempre tuve una pasión por las artes, específicamente por el teatro. O sea, me gustaba no solo verlo, recuerdo desde muy pequeña haber leído teatro. Entonces, mi primer acercamiento fue con el teatro escrito y después, o sea, el saber que, ok, esto es como el respaldo de lo que tú vas y ves ya en un montaje, me parecía una cosa fascinante. No estaba nada familiarizada con el proceso creativo. Tenía como un par de ideas sobre cómo se podía llevar a cabo, pero ahí quedó. Es en la preparatoria cuando me reencuentro con un viejo amigo de la infancia, que sus papás se dedicaban al teatro de títeres, y a manera de invitación me piden que colabore con ellos en una obra de títeres en la que les hacía falta un manipulador. Yo recuerdo que sin estar nada empapada en términos de escena, del gremio o de este sector cultural, yo la única condición que puse fue no me quiero ver. O sea, yo les ayudo a manipular un objeto, un mono, le decía así, siempre y cuando yo no me vea. Incluso tuve que negociar con ellos el no salir a dar las gracias al final, porque tenía pánico escénico, ¿no? Y, y me dijeron, sí, va, o sea, en realidad como que necesitamos salir del apuro. Y recuerdo mucho que la primera ocasión en la que nos reunimos como para ya sacar avante el trabajo, llegué a su casa con su familia. Su familia tenía una compañía de títeres consolidada como una compañía teatral enfocada
a la producción de espectáculos con títeres, con objetos y demás. Una compañía como bastante sonada ya estoy hablando de hace un par de años, ¿no? Aquí en Baja California. Y, y entonces recuerdo que la primera ocasión en la que fui a la casa como para empaparme un poco de lo que iba a consistir el trabajo, no había nada de producción. O sea, yo esperaba llegar y ver ahí los títeres y que me explicaran, vas a mover el brazo así, vas a mover la cabeza de esta forma, porque, bueno, era teatro guiñol, entonces había como un tipo de técnica específica en la que me iban a entrenar, por así decirlo, ¿no? Y, y no había nada. Recuerdo mucho y lo suelo contar cuando me hacen esta pregunta, que había galletitas, té en la mesa y un juego de copias con el texto de la obra que íbamos a montar. Y yo dije, ¿qué es esto? Y me dijeron, es una primera lectura. Y yo, ¿pero dónde están los títeres, no? Me dijeron, no existe. O sea, todavía no existe. Vamos a leerlo, después vamos a visualizar cómo va a ser cada uno de estos personajes, los construimos, hacemos la escenografía y luego nos vamos a dar función. Entonces fueron alrededor de unos 2 meses, más o menos, 3 meses de preparar todo el proyecto y yo me fasciné por todo eso que implicaba la materialización del texto, la materialización de lo que estaba en palabras a lo físico, a lo palpable. No disfruté mucho el dar funciones porque siempre tenía el nervio de, es que los niños esperan que yo salga con el objeto y que lo muestre y que salude, y esta cosa de estar en contacto directo con el público sabía que no era lo mío, pero la emoción de llegar, levantar el teatrino, hacerle el cabellito a los personajes, la ropita, el preparar las canciones, el preparar incluso como toda la logística de el guardado de los elementos, pues fue algo que me fascinó y fue hasta la preparatoria que pude nombrarlo, que gracias a este trabajo pude decir, ok, quiero como lo que está en la producción, lo que está detrás, lo que significa la construcción, la materialización, el dibujo, la construcción de la idea y ya dárselo a alguien más. Eso es lo que sucedió. Entonces ahí entras a la licenciatura en escenografía y que encuentras entonces el mundo del teatro, digamos, desde otras perspectivas, ¿no? Ahora, digamos, en tu trabajo como diseñadora, no solo de diseño de escenografía, sino también trabajas con el vestuario, con el maquillaje. ¿Cómo es el diseño, digamos, de todos estos lenguajes? ¿Cómo convive cuando se te invita a un proyecto a trabajar no solo en escenografía, sino, por ejemplo, en la concepción propiamente de una línea, de un concepto creativo? ¿Cómo inicias? ¿Cuál es tu primera inquietud, por ejemplo? Mira, definitivamente, y creo que es una de las cosas que más me gustan de lo que hago, es que nunca hay proyectos iguales. Quizá lo más clásico u ortodoxo, convencional, es que todo parta de un texto, pero a veces no es así. A veces hay ocasiones en las que las compañías o los grupos de trabajo, entiéndase, quienes van a llevar a cabo un montaje o una producción, me llaman cuando aún tienen una medio escaleta de lo que quieren hacer, ¿no? Y soy partícipe de todo ese proceso en el que se va materializando la idea o se va depurando lo que se va a presentar o lo que se quiere trabajar. Hay muchas compañías que llevan a cabo la construcción de un montaje desde el laboratorio, desde el buscar parten de ciertas premisas y se van encontrando algunos aciertos en los ensayos y entonces es como ir aterrizando y yo estoy ahí haciendo lo mismo como desde mi trinchera, desde lo que respecta al color, a la forma, a la delimitación del espacio y realmente siempre se vive distinto. Yo por eso agradezco mucho cuando me invitan desde el principio. Claro. Cuando estoy ahí, cuando nada tiene forma, cuando todo es un caos, cuando todavía no hay respuestas, porque me gusta acompañar a los grupos en la búsqueda de esas respuestas desde lo que me compete como diseñadora. Y es un trabajo en conjunto, ¿no? Me imagino, como dices esto, que el hecho de que te involucres desde el inicio
implica de un trabajo en conjunto, que creo que sería como un eje fundamental, ¿no? El diálogo. ¿Cómo funciona el diálogo con, por ejemplo, tú como una diseñadora de un espacio, de un vestuario y tal, y con, por ejemplo, otras cabezas del mismo proyecto, por ejemplo, con una directora, con un director? ¿Qué importante consideras que es este diálogo entre estas cabezas o coordinaciones? Es vital y creo que no hay manera de llevar a cabo, de consolidar un proyecto si no existe ese espacio para el diálogo, para la comunicación, no solo con el director, sino también con todo el equipo. Lo que a mí me sucede como figura en estos equipos de trabajo es que tengo como también un puente de comunicación con la gente que realiza y materializa mis ideas. Muchas veces, y suele ser como una percepción un tanto errónea, creen que soy yo la que va a construir las cosas o que soy yo la que las va a fabricar o a manipular. Si bien termino resolviendo siempre muchas cosas porque me gusta y porque finalmente este, eh, tengo como muy claro los acabados que debe tener tal o cual cosa, realmente el diálogo se da siempre hacia adentro, es decir, hacia la producción, con lo que quieren, lo que se necesita, lo que va en pro de ese discurso que hemos definido como equipo de trabajo. No soy un agente externo, para mí es súper importante estar empapada de las metas, de los objetivos, del discurso que se quiere dar en escena y después llevar todo eso a la conceptualización de una idea en el espacio, en el vestuario, en el maquillaje, en utilería, en cualquiera de estas áreas y después trasladar como toda esa información al mundo afuera del teatro, que es el platicar con carpinteros, herreros, constructores, las realizadoras de vestuario, con todo el equipo que aterriza de repente estas locuras que tenemos en teatro como es que la mesa se tiene que desdoblar y se tiene que volver un carrito donde sale el actor en el final, ¿no? Entonces, eh, siempre estoy en comunicación con mucha gente y definitivamente es como el pilar más importante para que todo funcione. Claro, porque creo que acabas de tocar un punto que es muy importante, ¿no? Hay un diálogo con estos coordinadores creativos, cabezas creativas, ¿no? Directora, director, a lo mejor con el vestuarista si tú no lo estás haciendo, con el iluminador, pero no nos podemos olvidar de ese otro diálogo, ¿no? Con quienes realizan, con los equipos, que como lo acabas de mencionar, no es que una persona vaya a realizar todo, a lo mejor seguramente los equipos los puedes tener a lo mejor 2 carpinteros, un herrero, 3 personas que van a pintar, ¿no? 4 personas que están realizando el vestuario. Entonces se convierte en un trabajo de diálogo y de comunicación muy complejo, ¿no? Me imagino que es importantísimo mantener como ese diálogo muy claro para que se lleguen pues ahora sí que se lleguen a los objetivos que se están planteando desde la creación. Y en ese sentido, Vania, ¿cómo, ¿cómo haces para generar ese concepto, por ejemplo, ya en la parte creativa? Digamos, ¿cuál es el punto de partida? ¿O tú identificas como algunos puntos de partida que en tu experiencia has ido desarrollando? Es decir, como en mi primer encuentro con la directora o el director, creo que voy a preguntar ciertas líneas o esperaré ciertas cosas. ¿Cuáles han sido como esos puntos de encuentro, de inicio con esos encuentros? Uy, son muchos, pero definitivamente como los que nunca cambian, los que son así como invariables, es la charla con el director o con la directora, o sea, una primera charla, no necesariamente a solas, a veces tengo esa primera charla en un ensayo, en una lectura, en una primera lectura, y es eso, o sea, como escuchar al director, puedo parecer muy callada al principio de estas reuniones, pero es justamente porque me estoy empapando Claro. del proyecto y de lo que quiere llevar a cabo cada integrante del equipo, es súper importante tener esa conversación con el director. El, el, el otro, digamos, factor importante antes de diseñar para mí es asistir a un ensayo. Y a veces en un ensayo donde ni siquiera está definido el trazo. Todavía los actores no se saben el texto o dependen de él en físico.
el simple hecho de conocer los cuerpos de los actores, su energía en escena, lo que están trabajando e incluso vivir el proceso de la construcción del personaje, cuando un actor empieza a identificar el tipo de voz que lleva el personaje, el tipo de corporalidad que propone, etcétera, es para mí de vital importancia porque eso todo es información para la conceptualización. Hay ocasiones en las que encuentro como puntos en los que coincido con los actores y digo, claro, los dos estamos leyendo o entendiendo al personaje de la misma manera, ¿no? Obviamente yo desde mi trinchera en la plástica, pero él lo está llevando al cuerpo. Y eso es muy padre porque mi trabajo finalmente tiene que potencializar esas propuestas que ya está dando el actor con su cuerpo. Y la otra, pues que sí tiene que ver como con lo técnico, lo logístico, va desde términos de producción, dónde nos vamos a presentar, qué tengo en ese espacio, qué no tengo, y cuáles son como las, a veces tengo peticiones como muy puntuales, digo, no, son peticiones, ¿no? Sin juzgarlas, sin nada, como me dicen, tengo que dar una gira por todo el estado y todo tiene que caber en mi carro y es ¿no? O, ¿sabes qué? Haz que quepa en esta maleta. Necesito que no pase de tanto en el presupuesto. Entonces, digamos que nunca tengo un orden secuencial en las cosas con las que estoy trabajando, sino como que tengo muchas ventanas abiertas al mismo tiempo y sé que cuando le muevo una a una cosa, invariablemente se me transforma en otro lado, ¿no? Entonces, siempre estoy cuidando como todas las partes, la parte artística, la parte del discurso, la parte poética de una puesta en escena, la parte funcional y la parte técnica numérica de los presupuestos, ¿no? Claro, aquí es como cada proyecto como una gran ecuación, ¿no? Con diferentes variables, que eso es muy interesante porque creo que también probablemente a lo mejor muchas personas, así como piensen que el actor solo se aprende sus textos y va y repite, ¿no? O que el director está sentado en la silla que dice director y que de ahí dice las cosas, creo que también puede haber una idea tal vez errónea de creer que, por supuesto, alguien que diseña un espacio, pues es que un día está en su casa y se le ocurre pensar cómo va a ser de la nada, ¿no? Que lo dibuja y ya está. Y creo que aquí estás evidenciando muchas cosas que son muy interesantes, ¿no? El tema, por supuesto, de la investigación, como dijiste hace rato, el texto, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Hacia dónde va? Pero también hay otra línea, la línea técnica, ¿no? De la producción, como dices, bueno, tiene que caber en una maleta, vamos a dar gira, es un teatro pequeño, es un teatro grande. Y hay una que me parece que es muy interesante también, como de enfatizar que es este encuentro como de investigación con lo vivo, ¿no? Con los actores. Creo que eso probablemente para muchas personas sea tal vez novedoso, ¿no? Como qué implica que estés en una experiencia viva escuchando a los actores. Y creo que has dado como en un punto que resuena, ¿no? ¿Cómo eso repercute en las decisiones del concepto? Entonces eso me parece que son como tres líneas que me parece que son variables, así que vas jugando y vas encontrándote con eso. En ese sentido, cuando encuentras, por ejemplo, estas tres primeras líneas, ¿no? Que es decir, ya estás empapada, ya investigaste. ¿Cómo es el primer aterrizaje de un concepto? Es decir, ¿qué pasa? Un día tú propones al director algo, haces bocetos, dibujos. ¿Nos puedes platicar un poquito de cómo vives tú ese proceso de ya? Cuando de la mente hay que pasarlo un poco a las ideas en papel. Sí, invariablemente llega un momento en el que recopilé ya toda la información. Digo, nunca vas a tener suficiente información, pero llega un momento en el que dices, tengo ya que ponerme a trabajar, ¿no? O sea, no me puedo quedar como todo el tiempo investigando, indagando, porque si no, se me va ahí la vida, ¿no? Y más en teatro creo que nunca terminamos de comprender o analizar un buen texto, un buen montaje, ¿no? Siempre hay mucho material. Y bueno, ya cuando recopilé como toda esa información, que fui a ensayos, que conocí los cuerpos de los actores, su energía, que hablé con ellos sobre el trabajo que quieren llevar a cabo, que conozco las peticiones del director, que conozco ya hacia dónde apunta el montaje,
sí viene un momento muy solitario, muy personal, en el que tengo que pasar todo eso a, pues, a algo, yo así lo llamo, o así lo vamos a nombrar, que sea lo suficientemente claro para después comunicar esa idea. Me apoyo mucho de bocetos. Personalmente soy fan de las maquetas y de los, digamos que de la construcción de los espacios tridimensionales a escalas. De hecho, soy mucho mejor haciendo maquetas que haciendo dibujos tridimensionales y siempre me ha parecido, lo he notado a lo largo de mis años, que es mucho más ameno el diálogo con un director cuando le llegas con una maqueta a un dibujo. Que bueno, quizá también mis dibujos por ahí tienen mucho que mejorar. Entonces la maqueta, que es un espacio, una representación tridimensional, es mucho más fácil que los dos nos ubiquemos en lo que es arriba, al frente, abajo, izquierda, derecha, sin cometer error, porque estás literal metiendo, trasladando tu dedo o una escala humana en esa representación del espacio que tú propones, y es mucho más fluida la conversación. Hago cuantas maquetas se tengan que presentar hasta concretar una idea que sea una idea que beneficie al montaje, no necesariamente lo que quiere el director o lo que quiero yo, sino lo que nos hemos trazado como objetivo desde el equipo, desde el equipo de trabajo, ¿no? Entonces, presento las maquetas, a veces son maquetas análogas, es decir, que están como en obra negra solamente para ir definiendo los espacios. Después agrego color, agrego pintura, presento ya la paleta de colores y, y después viene ya la construcción o la materialización. En realidad los procesos en vestuario, en escenografía, que es quizá en lo que más me desempeño, son muy similares, ¿no? Igual con el vestuario. En el vestuario sí dibujo, creo que dibujo mejor vestuario que escenografía, que espacios como tal. Y en vestuario dibujo, a veces llevo 2 o 3 propuestas por personaje porque tengo incluso la facilidad como para visualizarlo de muchas formas, ¿no? Y pienso que también es mucho más enriquecedor al diálogo llegar con 2 o 3 propuestas de un mismo personaje. Siempre muestro mis bocetos delante de los actores, cosa que también es muy importante para mí porque es quien me va acompañando sobre aquellas cosas que se consideran un acierto, me dice, mira, funciona, no funciona. Es un momento en el que descubrimos muchas cosas, tanto lo que puede funcionar, todo siempre como en el mundo de las ideas, hasta lo que podríamos como descartar, porque a lo mejor era muy buena idea y cuando pasó al dibujo dijimos, no, fíjate que qué bueno que lo exploramos, pero dejémoslo allá. Vamos entonces por este otro camino. Y ya, después viene una serie de facetas de probar los primeros elementos que me va entregando mi equipo de realización, ya sea desde mobiliario hasta elementos de utilería o el equipo de realizadoras de vestuario. Van entregando como los vestuarios por partes, siempre se van probando en ensayos. De hecho, hoy por hoy la gente que trabaja conmigo, o sea, las realizadoras de vestuario, suelen acompañarme a los ensayos. Y eso es muy padre porque ya no soy yo en su taller diciéndoles, es que fíjate que no funciona porque cuando el actor hace tal cosa se le está moviendo de esta manera, sino que ellas se involucran conmigo en el ensayo, ven la corporalidad del actor, que es un cuerpo y un movimiento muy particular que mis palabras no van a alcanzar a expresar. Ellas lo ven en movimiento y ahí mismo también se van tomando decisiones. Estos espacios siempre son generosamente abiertos por los directores, porque saben que hay ensayos técnicos, hay ensayos que yo necesito, en los que vamos a poner el acento en el movimiento, en que se repita la escena, si se le está atorando el vestuario, busquemos otra manera de montar esta parte, porque bueno, pues hay que descubrir lo que funciona ahí en el ensayo, ¿no?
Y así hasta que ya, digamos que no hay más ajustes que hacer o llega la fecha de estreno y ya, aunque tenías ajustes, ya no los puedes llevar a cabo y listo, o sea, tercera llamada. Esto que mencionas sobre cómo a veces puedes construir incluso dos o tres propuestas por obra, ¿no? Por personaje, por ejemplo, ¿no? Como, bueno, creo que puede ir por aquí o por acá. Y como lo que decías, a veces no es que tú tengas ya el concepto o el director, sino que lo descubren juntos, ¿no? Me dio esa sensación ahorita que lo decías, que el concepto entonces no resulta una imposición de un lado o de otro, sino un descubrimiento a partir de algo que se empezó a trabajar ya, ¿no? Que puede ser, como bien decías, la maqueta, el concepto, el boceto, ¿no? Es decir, que a partir de ahí algo hace clic ¿no? Con ambas partes y que uno dice, claro, es por aquí, porque decías, ¿no? No es lo que yo quiero, lo que tú quieres, sino lo que la obra está pidiendo, tal vez, ¿no? Es decir, es esa línea por ahí, lo ves así como el concepto creativo, como una construcción de este diálogo. Definitivamente, no hay manera de trabajarlo en solitario por parte de nadie, ni siquiera del director. Si el director nunca me dice qué es lo que está pensando o cuáles son sus primeras ideas o cuáles son sus intereses, y digo, no tiene tampoco que tener algo muy concreto. Me encanta cuando los directores están perdidos porque es ahí donde puedo trabajar. Pero tampoco lo puede ir a hacer el actor. El actor no puede ir así en lo solitario a ensayar y decir, esta va a ser mi corporalidad, porque tiene que pasarle esa información a la vestuarista. Y lo mismo yo, o sea, no me puedo ir como a la oscuridad y allá dibujar y allá tomar decisiones, porque cuando quiera traer finalmente esas decisiones a lo que está pasando en los ensayos, no van a embonar, no va a haber un match. Definitivamente los proyectos como mucho más gozosos para mí han sido esos, han sido en los que las buenas ideas vienen de todos lados, ¿no? Vienen de que todos estemos empapados porque la palabra, o digamos que la última decisión la tiene el montaje en sí mismo, ¿no? No lo que uno quiera hacer desde su propia trinchera, sino lo que hay que hacer en beneficio de el montaje, de la producción y del trabajo que estamos llevando a cabo todos. Y esto evidencia como el trabajo en equipo, ¿no? Como el teatro es una práctica que requiere un trabajo de equipo, que la construcción de todos los ángulos finalmente lleva a una atmósfera final para construir el concepto y generar lo otro. Yo percibo, entonces, como bien decías, cada proyecto tiene sus particularidades, pero sí hay una serie de etapas, ¿no? Que están más o menos establecidas, ¿no? Digamos, lo fuiste descubriendo en el camino, un día dijiste, creo que este camino de preguntar, de acercarme, lo aprendiste. ¿Cómo fue? Porque creo que muchas veces existe esa duda, ¿no? Como, ¿dónde voy a ver la receta para dirigir una obra o para diseñar una escenografía? ¿Cómo fue tu proceso? ¿Lo fuiste encontrando? ¿Fuiste viendo que eso te funcionaba? Mira, viene desde la escuela. O sea, sí tengo que reconocer que la formación que recibí en la Escuela Nacional de Arte Teatral fue una muy buena plataforma como para de ahí posicionarme en el ámbito profesional. Obviamente, el mundo fuera de la escuela siempre es muchísimo más amplio y hay muchas cosas que fui aprendiendo sobre la marcha, que incluso fui encontrando yo como escenógrafa, yo como Vania Cárdenas, que es único y repetible con otros escenógrafos, ¿no? Cuando suelo dar clases de escenografía, siempre digo, vas a escuchar que todos los escenógrafos hablan como de lo mismo, pero siempre lo están compartiendo de una manera diferente porque cada uno tiene su propio estilo y su propia manera de trabajar. La escuela fue muy importante, pero sí, ya cuando pasé a la realidad, te das cuenta que, por ejemplo, malamente, ¿no? Ninguna escuela te da como una clase de cómo cobrar o de cómo llevar tus finanzas en esos términos, ¿no? Bueno, hoy en día quizás está trabajando de una manera distinta, pero mucho también lo fui aprendiendo sobre la marcha. Ahora,
yo tengo 10 años de egresada y hace 10 años había conceptos incluso en la propia disciplina que yo no había escuchado nunca. Había formas de trabajo en las que yo como que por ahí escuchaba que en Europa podían hacer obras de teatro sin partir de un texto. Y tú decías, oh, wow, pues suena padre, ¿no? Y hasta que llegó el día en que me llamaban y me decían, no hay texto, aquí se va a ir construyendo, o vamos, o ni siquiera estamos llamando a esto teatro, ¿no? Entonces, eso ya lo fui descubriendo en realidad con el paso de los años y porque cada compañía, cada proyecto, cada trabajo me exigía nuevos retos y tenía sus propias reglas para colaborar, para construir, para llevar a cabo un proceso de montaje. Y así sí tengo, te digo, como estas fases que tú mencionas, que los puedo identificar, pero honestamente siempre cambian, o sea, y eso es lo maravilloso, y creo que una de las cosas como más ricas en esta profesión, desde cualquier lado que lo quieras vivir, yo creo que como actor, como director, los equipos siempre son distintos, los proyectos son distintos, y puedes saber cómo jugar o cómo moverte de cierta manera, pero la respuesta precisa y exacta no hay manera de tenerla preparada, o sea, no se puede eso. Veo que es como un juego como de etapas, estructuras que se mueven, ¿no? Como piezas que vas moviendo pues en cada proceso, ¿no? Para el bien del mismo proceso. Me gustaría que habláramos de un proyecto en específico, ¿no? Para que nos platicaras un poquito cómo fue el proceso de Casa Breviario de una Mirada, que es del Laboratorio de Investigación Escénica La Clepsidra. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo te involucras? ¿No? ¿Cuál fue tu trabajo ahí? Bien, acá comenzó con un mensaje por Facebook en el que Daimari Moreno, quien es la intérprete de este montaje, Daimari lo llama una partitura física, es un montaje en el que no tenemos un texto escrito como tal, justamente. Me envía un mensaje a mi Facebook y me pide 2 máscaras, ¿no? Como porque pues la gente sabe que me dedico a esto y me dijo, oye, pues te quiero encargar 2 máscaras, me pasa unas imágenes de referencia, escucho, leo como un poco qué es lo que quiere, las inquietudes que tiene, y yo de chismosa empiezo a preguntar como un poquito más, oye, pero ¿de qué trata? ¿De qué habla? Me gustan las imágenes que me comparten, me siento atraída por este tipo de estética medio lúgubre, de teatro de objetos, de máscaras, donde la plástica tiene como un estilo muy específico, me gusta mucho. Y a partir de esto, Daimari me cuenta que está trabajando un montaje en el que no hay texto, en el que quiere narrar con el cuerpo, con mímica, con objetos, con el uso de máscaras, la historia de una mujer que pierde un hijo. Así, digamos que la premisa es muy sencilla, es la historia de una mujer que pierde un hijo y tiene que vivir con ese dolor, ¿no? Habla sobre las etapas de un duelo que vive una madre. Que bueno, sabemos que es uno de los duelos quizá como, no hay nombre de hecho, lo llegamos a platicar en el proceso de investigación. Si tú pierdes un hermano, si tú pierdes a tu esposo, si tú pierdes a un padre, es fácil nombrar esa pérdida, ¿no? Pero cuando un hijo muere, ni siquiera hay palabra que lo pueda describir, ¿no? Entonces, me siento muy atraída por el tema y le pido prácticamente que me deje colaborar un poco más. Estaba tan, ¿cómo decirlo? No había prácticamente nada estructurado todavía cuando yo le pido a Daimari de alguna manera que me deje intervenir, que me deje involucrarme más con el personaje, con el espacio, todo era menos que el esbozo en aquel entonces, ¿no? Y así fue que se comenzaron a sumar como personas al equipo. Daimari
invitó también a Darinka como directora, porque necesitaba ese ojo externo que le estuviera guiando sobre si la lectura en la historia era asertiva, porque pues no tenemos texto, no es tan fácil ir hilando la conducción, digamos, de las escenas. Entonces se involucra Darinka, posteriormente se integra al equipo también una coreógrafa que la asesora con el movimiento y el músico, ¿no? Y entonces desde la colectividad, es decir, como solamente desde la premisa, todo el mundo fue sumando al costal, digámoslo así, lo que podía aportar desde su trinchera, ¿no? Sabíamos que para la escena tal se iba a llevar a cabo la escena del duelo, ¿no? Cuando esta mujer se lamenta después de que ya pierde a su hijo, que es un títere en escena, es un objeto en escena, y en ese momento el músico aportaba desde su conocimiento, desde su disciplina, cómo podía sonar esa escena, ¿no? Y así nos fuimos como consolidando como equipo hasta tener la historia armada, estructurada, y pudimos presentarla sin nada de texto, ¿no? O sea, no existe un guión como tal, se fue fijando la escaleta con el paso de los ensayos, quitábamos, poníamos escenas, incluso la plástica funcionó también como a manera de laboratorio. Había ocasiones en las que yo llevaba elementos que me parecía simplemente interesante explorar, le compartía a Daimari por qué o qué era lo que me interesaba de ellos, y corría un ensayo en el que se exploraban, a ver qué se podía construir con ellos, ¿no? Desde la danza, el movimiento, el músico también improvisaba en los ensayos, nuestra directora ya Darinka empezaba como a tomar elementos de los ensayos para que se registraran y se pudieran repetir en un futuro ensayo y tener así como la construcción de la historia total. Esto que me di cuenta sobre cómo intervienes tú en el proceso incluso actoral, ¿no? Al proponer, traigo este elemento, a lo mejor incluso probablemente con texturas, ¿no? Tengo esta textura y cómo eso hace eco en el trabajo actoral. Me parece que es interesante como reconsiderarlo, ¿no? Porque creo que otra vez retomas el tema de como el trabajo colectivo, sobre todo particularmente en un proyecto como este que nos cuentas que no tiene texto, ¿no? Bueno, incluso que tuviera un texto, ¿no? Como tú, si hay una apertura del equipo, dejar que un elemento, digamos, que no tenía considerado a lo mejor el director, pero que tú llegas y le propones algo, puede despertar o hacer una resonancia en el otro. Esto es común, ¿consideras que es algo común en el trabajo de diálogo creativo, en las puestas en escena? Mira, no sé si de un tiempo acá se está como abriendo el horizonte hacia esto, pero, o quizá yo he sido como muy bendecida, porque a mí sí me parece común. También te voy a ser muy honesta, ya suelo detectar cuando me voy a encontrar con esa figura autoritaria en la que sé que me están llamando solo como para que me vuelva al puente con el carpintero, con el realizador, y casi me dan la lista del mandado, ¿no? Ya no le entro como a estas cosas, ¿no? Cuando estoy teniendo estos primeros encuentros con los directores y escucho el caos, escucho el desorden, pero también como ciertas inquietudes, digo, aquí es donde puedo trabajar, ¿no? Aquí es donde entonces viene esa parte que nunca va a poder resolver el director, que nunca va a poder nombrar, porque es trabajo del escenógrafo, ¿no? Y que igual a mí me pasa también que a veces tengo una idea de cómo van a funcionar las cosas, pero en el momento en el que la pongo en manos de un actor, aparecen 75 modos distintos de cómo se podía manipular un objeto. Entonces, eso es que nunca, o sea, nunca lo puedes desvincular, nunca lo puedes separar. Sí, creo que existe esa apertura, y al menos en lo que a mí respecta, la verdad es que tengo que reconocer que me he encontrado con directores muy generosos, no solo en Baja California, sino también fuera de aquí, en el que está siempre esa oportunidad de
probemos, probemos. Pero no solo conmigo, también lo veo con los actores. Esa apertura está para todos los integrantes del equipo, ¿no? Si un día el actor dice, hasta yo traje este elemento de vestuario, ¿no? Nadie dice, oye, no, esa es área del diseñador de vestuario, sino probemos, siempre es probemos, ¿no? Sí, es una actitud como de generosidad, ¿no? De todo el equipo para aceptar y también para probar. Y finalmente, ¿cómo llegaste al concepto de ¿Dónde, cuándo fue el momento en que dijiste, creo que esta es la línea, estos son los conceptos, ¿no? Después de todo este trabajo en colectivo que de alguna manera te fue alimentando, ¿cómo llegaste a generar esa atmósfera que ahora podemos disfrutar como la ¿De casa? casa? Ajá. Wow, qué pregunta. Híjole, no sé, no sabría decir cómo sentí que ya estaba lista. Eh, Creo que también empezaba a aparecer la respuesta de qué era lo que queríamos lograr antes de que los objetos se materializaran. Entonces teníamos claro en que eh, la historia, conforme estábamos aterrizando cosas en los ensayos, tenía que contar que lo siguiente era tal cosa, ¿no? Como, ok, ahora ella se embaraza y vive su maternidad, ahora ella juega con el niño. Entonces, digamos que sabíamos cómo se tenía que sentir el espacio, cómo se tenía que percibir y después ya cobijarlo desde la plástica, decir, ok, vamos a entonces a hacer que el espacio de juego sea este espacio abierto, delimitado con la iluminación, en el que puedas explotar incluso la energía que te está dando la música. La música es alegre, es vigorosa, entonces necesitas el espacio para correr a campo abierto, le decía yo a Daimari, jugando con tu hijo, ¿no? Entonces, digamos que siempre estaba escuchando qué era lo que teníamos en la historia, lo que proponía el músico, cómo eran los movimientos de Daimari y después cobijar todo eso en un espacio que exponenciara las acciones, que las permitiera ser y eso, que las impulsara, que las cobijara. Claro, quisiera adelante, ¿no? Quisiera progresar las cosas. Y Uh-huh. entonces veo como un trabajo, claro, entre intuitivo a partir de cuando aparece algo que uno dice, eso es, que siempre está de la mano del trabajo, ¿no? Es decir, creo que no hacerle caso solo a uno o al otro nos quitaría de muchas posibilidades. Vania, muchas gracias. Ha sido un gusto compartir la perspectiva de creación ahora, digamos, desde la parte de diseño de los espacios, de los lenguajes, porque habíamos tenido en las ediciones anteriores algunas visiones de dirección, ¿no? A lo mejor de teatro desde otras perspectivas, y creo que ahora empezamos también a hilar cómo es que esto va, cómo es que el hecho escénico es un hecho amplio, complejo, y que existen muchas perspectivas para que al final nosotros podamos ir, sentarnos y decir, ¿no? Acá acaba de pasar esto. Muchas gracias. ¿Algo que quieras Sí. agregar del trabajo? No, pues nada, muchísimas gracias a ti por el espacio. Yo encantada de compartir un poco acá de mi trabajo y eso, o sea, siempre que pensemos siempre en el diseño de escenografía, de vestuario, de iluminación, de maquillaje, de todo eso, como un trabajo que siempre se va a ejercer desde la colectividad, en compañía siempre de los otros miembros del equipo. No hay manera de que una cosa se desprenda de otra. Una de las definiciones, ahora que te escuchaba hablar también sobre diseño, una de las definiciones que más me han gustado sobre el diseño escénico, decía un maestro con el que tuve el gusto de coincidir en Buenos Aires, decía que el diseño escénico es organizarle la mirada al otro. En ese sentido, todos le entramos al diseño escénico. Cuando el director decide cómo van a estar parados los actores, cuando el actor define que tal acción la hace con la mano a tal altura o que se va a parar de tal o cual manera, todos estamos decidiendo
estamos teniendo una decisión en cómo queremos que lo vea el espectador. En ese sentido, todos diseñamos para organizarle la mirada al otro, para decirle cómo lo tiene que ver y cómo queremos que lo vea. Entonces, pensar en eso, en que es un trabajo aislado o que incluso no es relevante, pues no, lo estamos haciendo, aún con objetos o no objetos físicos en escena. Claro, y nosotros como espectadores pues disfrutamos de esa organización de la mirada de todo el... María, Sí. muchas gracias y pues muchas gracias a quienes nos siguen en Cartografía Escénica. Nos vemos hasta la próxima.